Bueno, cordial saludo. Vamos a exponer ante ustedes la fase 3, que es el reconocimiento de relación de los EDS con las problemáticas socioambientales del entorno. Universidad UNAD, materia sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida. Somos el grupo 284. Quien les habla, Catalina Lozano, mi compañero Daniel Celis. Bueno, con respecto al tema, se dice que pues reconocer la relación de los objetivos de desarrollo sostenible con las problemáticas socioambientales en Colombia, centrándonos en el objetivo 2, que es el hambre cero en nuestro territorio, y relacionando la condición de cada comunidad y otros actores involucrados. Según la encuesta nacional de situación nutricional en el 2015, en Colombia, con la clasificación de la información captada de la población colombiana en diferentes ciudades, se busca el detalle, aspectos relevantes para generar un diagnóstico de cómo era la situación alimentaria. Se tienen en cuenta varias variables como la edad, la ciudad, el sexo, el tipo de población, la talla, el peso. En algunos territorios hubo la necesidad de realizar exámenes médicos y pruebas de sangre, reconocimiento del entorno social, acceso a alimentos, qué tipos de alimentos a los que tiene acceso dependiendo del territorio, regularidad de controles médicos, entre otros datos, para poder clasificar y realizar un plan de mejoramiento. Bueno, con respecto a los datos con lo que se partió el trabajo para realizar en Colombia, en el 2015, esta contaba con 46 mil millones de habitantes, de los cuales el 57% de ellos estaban en riesgo alimentario, o sea, más de 26 mil personas entre hombres, mujeres, niños y adultos, teniendo en cuenta todas sus regiones, los negros, el mulato, el afrocolombiano, afrodescendiente y palenquero. En la gráfica que encontramos aquí a la derecha podemos ver que el territorio nacional, alrededor del 57.4% de ellos estaban en riesgo alimentario. Un comparativo entre hombres y mujeres, las mujeres estaban en un mayor riesgo, para un total de un 60% y los hombres, un 55% de esta población, estaba en riesgo de inseguridad alimentaria. Una de las regiones de mayor preocupación y índice de riesgo alimentario era la región atlántica. El 71% de su población estaba en riesgo. Luego seguía la región pacífica con un 60% y la región orinoquia con un 61% y la región central con un 56% y la región oriental con un 58%. Bogotá era pues la que presentaba como mejor indicador, ya que su población, su indicador llegaba al 40% de población en riesgo. Toda esta información fue clasificada y ordenada de tal manera que les dio pautas para empezar a trabajar. ¿Qué población estaba en riesgo? Aquí se clasifican las personas por edades, por su condición económica, por su riesgo, por su, digamos, por los datos que encontraron, como por ejemplo padecimiento de enfermedades, carencia de recursos, situación de pobreza, mendicidad, eh, la cantidad de niños por hogar, madres solteras. Entonces, todos estos indicadores hacen que se tengan pautas para empezar a trabajar. Bueno, con respecto a los aspectos relevantes para las Naciones Unidas en el 2015 con respecto al objetivo hambre cero. En el entorno global, los territorios más precarios reúnen todas las problemáticas afectando a sus pobladores, como lo son la falta de recursos que desencadena pobreza, carencias de salud, vivienda y educación, entre otras necesidades. Esto incrementado por el factor de sobrepoblación que agudiza la problemática a trabajar por nuestros dirigentes. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿O qué factores fueron relevantes? El 92% de la población mundial padece de hambre crónica, tendencia a seguir aumentando. La pandemia, entre otros factores como la guerra, agudizan el indicador. La falta de recursos en territorios específicos. Los niños son el punto de mayor atención. Territorios como Asia Occidental, el Caribe y África se encuentran con indicadores más críticos para poder empezar a trabajar. Creo que la falta de medidas de los gobiernos
deja a la deriva la suerte de niños y niñas, adultos y abuelos. Es por eso que con ayuda internacional las Naciones Unidas buscan integrar y subsanar aspectos de la malnutrición de la población más vulnerable. Metas del objetivo hambre cero. Para ponerle fin al hambre, debemos lograr la seguridad alimenticia y mejorar la malnutrición, logrando promover una agricultura sostenible. El hambre y la malnutrición hacen que las personas sean menos productivas y más propensas a enfermedades, por lo que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida. De las 8 metas del objetivo hambre cero que propone el gobierno nacional, la primera sería asegurar la alimentación de todas las personas, ya sean niños, jóvenes o adultos mayores que tengan dificultades o estén padeciendo de hambre. Poner fin a la malnutrición de los niños menores de 5 años. Duplicar la productividad agrícola e ingreso de productores pequeños al mercado de producción. Cuarto, sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos. Quinto, mantener diversas genéticas de semilla, plantas cultivadas y animales. Sexto, aumentar la inversión con mayor cooperación internacional. Séptimo, corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales. Octavo, adoptar medidas para asegurar un buen funcionamiento de los mercados de producción básica alimentaria. Para lograr el hambre cero en 2030, como lo tiene planeado el gobierno nacional, es imprescindible una acción coordinada y urgente, unas soluciones políticas que aborden las desigualdades arraigadas en nuestro país, que transformen los sistemas alimentarios, inviertan prácticas agrícolas sostenibles y y mitiguen el impacto de los conflictos que ha dejado nuestra historia. Dentro de los retos más grandes y los retos específicos que enfrenta Colombia en los ODS para cumplir el propósito del hambre cero, sería el acceso universal a alimentos seguros y nutricionales, terminar con todas las formas de desnutrición y producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes. Vamos a ver en acceso universal de alimentos seguros y de nutricionales. Uno de los primeros retos específicos sería la prevalencia de inseguridad alimentaria en el hogar, moderada o severa. Aquí logramos observar dentro de este tipo de análisis que logra hacer a partir del año 2015 o en su mayoría en el año 2015, logramos ver que el 23.5% en el 2016 Colombia tenía este índice de inseguridad alimentaria en el hogar. En el 2020 logramos ver que un 20.3 bajamos en cierta medida, que es la meta, como tal, pues no logramos obtener eh, porcentajes directos o puntuales al año, y la meta en el 2030 es dejar en un 13.9% esta problemática de la inseguridad alimentaria en el hogar. Como segundo punto, en el acceso universal de alimentos y seguros nutricionales, logramos identificar porcentajes de menores de 6 meses con la lactancia materna exclusiva. Tenemos datos desde el año 2000 en adelante, el cual, pues como eh, nuestro, nuestro propósito del Objetivo de Desarrollo Sostenible del Hambre Cero empezó desde el 2015, o sea, vamos a tomar los datos desde el 2015, el cual nos muestra un 36.1% eh, de los menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva. Para el 2020 la meta es un 40% y 2030 tener una 51% de estas personas lactantes que logren hacer esta buena nutrición en los niños menores de los retos de Colombia para
ODS es terminar con todas las formas de desnutrición, las que serían prevalencia de nutrición crónica en menores de 5 años, prevalencia de nutrición aguda en menores de 5 años, tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. En esta parte nos vamos a basar directamente en la tasa de mortalidad de la desnutrición de menores de 5 años, la cual logramos ver en las estadísticas desde el año 2000, que nos permite analizar que es muy inconstante. No es constante, digamos, una variable que sea como pasó acá desde el 2013 al 2015, que es muy del 7,1 por cada 100.000 niños de menor de 5 años tienen una desnutrición. En el cual hasta el 2020 tenemos el 6,8 por cada 100.000 niños con problemas de desnutrición menores de 5 años. Para el siguiente reto, los retos más importantes que logramos aquí evidenciar, está la producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes. La participación de la producción agrícola cumple criterios de crecimiento verde, el cual nos muestra aquí en estos índices que tienen durante el 2016 y el 2019. Vemos una curva con un desplazamiento que en 2016 tenemos el 0,490% de la participación productiva, a un 2017 donde bajó totalmente la participación productiva, y logramos en 2019 volver a retomar esa participación productiva a pesar de estar en plena pandemia. Con respecto a los factores políticos y lo influyente que son en el mejoramiento del hambre cero. La normatividad y las leyes son realmente importantes para la asignación de recursos y normatividad, regulación de los procesos que debe hacer el Estado general y cada territorio nacional, censos a la población para reconocer sus necesidades y carencias, legislación continua para que ayuden al mejoramiento de procesos y de cobertura, trabajo continuo con la comunidad, con los entes prestadores de salud, colaboración internacional. Esta va enfocada a la captación de nuevos recursos, apoyos de salud, apoyos en medicinas, tratamientos requeridos por la población, eh, destinación de recursos para la ejecución de proyectos enfocados al mejoramiento de los indicadores y vinculación del sector privado para lograr tener mayor cobertura y mayor impacto en las comunidades necesitadas. Con respecto a la legislación, desde el 2015 para acá encontré tres leyes, las cuales buscan mitigar la mortandad específicamente en niños menores de 5 años o en primera infancia, que sería el primer año, o en el momento del embarazo. En el 2007 salió una ley que obliga a las entidades públicas y a las entidades privadas de todo el territorio nacional a adecuar salas amigas para la familia lactante. En el 2022 se da una ley de parto digno. Esta logra tener cobertura, por ejemplo, a mujeres que no tengan acceso o no estén vinculadas a una empresa promotora de salud. Y en el 2019 encontré un programa que ofrece el tamizaje neonatal a todos los recién nacidos. Esto tiene una cobertura y un impacto importante porque busca tratar de manera inmediata el caso de una enfermedad congénita y así disminuimos la mortandad en niños. En cuanto a los factores ambientales, encontramos que se puede lograr una normatividad enfocada a lo agrícola que incentive mayor producción de alimentos en cada territorio, identificación de los territorios y sus características para promover, incentivar y apoyar que el agro reactive su trabajo, control y manejo de alimentos y que estos lleguen a los diferentes territorios, ya que sabemos que es muy centralizado, llegan a las grandes abastecedoras que son los abastos en las grandes ciudades y queda de lado todas
las ciudades y las regiones de difícil acceso, entonces eso ha limitado considerablemente el acceso a una calidad, a una alimentación de calidad y variedad. Con respecto a la sustentabilidad de los procesos agrícolas en el país, es promover que el cuidado de la tierra y el impacto que están haciendo todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y la organización de los gremios a nivel no centralizado, sino regional, que ellos busquen de alguna manera subsanar sus necesidades, sus carencias alimentarias y que apoyados por el gobierno garantice que tengan un mejor acceso a variedad de comida. Factores económicos. La existencia de ciertas variables económicas de Colombia, que sumados con otros factores nos ponen en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria en todo momento, logrando abordar algunos componentes de estas dimensiones económicas con el fin de tratar y entender mejor esta dramática y compleja situación. Tienen que ver las características propias de la cadena agroalimentaria dentro del país, lo cual se centraliza en la distribución de alimentos. Y como tal, en Colombia, pues reconocemos que a nivel mundial tenemos buena disposición geográfica y climática para pues dar la producción necesaria de alimentos mediante la agricultura. Tenemos un gran nivel de exportación, eh, pero a la vez un poco nivel de importación. Todo lo tenemos que traer de diversos países, de países vecinos o de países alejados, porque la producción interna no está abasteciendo o no está dando su tope para que todos los habitantes en Colombia tengan su alimento necesario diario. Por esta razón mueren personas de hambre y esto, según la ONU, eh, se debe a la ausencia de alimentos, como bien ya lo nombrábamos, y la imposibilidad de acceder a ellos. El encarecimiento económico de muchas familias se ve provocado en los últimos años por una alta tasa de mortalidad por malnutrición. Uno de los últimos informes del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas nos confirmó que la inseguridad alimentaria en Colombia en el año 2022 alcanzó un 30% en, en nuestro país. Es uno de los factores más que vemos con mayor afectación. Bueno, ya para concluir, encontré el informe de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicado en el año 2022 por el Gobierno Nacional. Entonces nos muestra el avance de ejecución a las estrategias planteadas. Para el 2021 logró un 79% de ejecución y con respecto a las metas del 2030, van en un 23% de porcentaje de avance. Resultado a resaltar, se logró una disminución en la mortandad de niños menores de 5 años en el ítem de desnutrición, casi 1,1%, es algo muy favorable. ¿Qué retos ha encontrado en este trabajo? Eh, Información actualizada con respecto a la desnutrición crónica y aguda en niños menores de 5 años para poder atacar de manera inmediata o ayudar a la población y evidenciamos que hubo una disminución de la parte agrícola en función verde. Según, bueno, plantan nuevas estrategias según el Plan Nacional de Desarrollo a través del Gobierno Potencia Mundial para la Vida, marca nuevas estrategias para el 2022-2026 bajo siete alineamientos o 7 proyectos nuevos que buscan mejorar los indicadores, aportar a lo que se está trabajando y incentivar maneras y procesos legislativos que ayuden a garantizar la mortandad, mejoren la asistencia alimentaria en todo el territorio. Eso es todo, muchas gracias.